Al celebrar el 50 aniversario de los Pequeños Cantores de Valencia, recuerdo con emoción aquel primer ensayo de los 80 cantores, escogidos cuidadosamente de entre varios centros de enseñanza de la ciudad. De los coros que he dirigido, o fundado, mejor dicho, es el único que no depende de otras instituciones. Los otros coros dependían bien de la universidad, bien del sindicato, etc. Pero este fue una idea de Costa y mía. Por fin llegó la primera reunión, el 8 de marzo de 1963, con todos los niños y niñas seleccionados. Nos reunimos en el salón de actos de mi colegio. Desde el principio nos unió la magia de la música, porque ya ese día empezamos a ensayar una canción. Llega el concierto, el primer concierto, con nuestros nuevos uniformes y sobre todo pues con ese escudo tan bonito y tan impactante que fue el del escudo de los Pequeños Cantores, con esa boca grande y esos ojos que miraban a través de los Pequeños Cantores la música. Luego llegaron las excursiones, el viaje a Madrid, el viaje a Barcelona, y no solamente ensayábamos todas las semanas, sino que algunos domingos por la mañana nos íbamos con Jesús a bailar sardanas a la Glorieta. Por la tarde nos reuníamos en casa de algún peque, oíamos música, hablábamos. En realidad formamos una gran familia. Ciertamente tuvimos la suerte de que un delegado de la casa editora de discos Philips oyera por la radio la transmisión en directo desde el teatro principal del concierto de presentación de los Pequeños Cantores que patrocinaba el ayuntamiento. Días después nos pedía que grabáramos un disco. Por fin llegó la grabación del disco, que para mí pues lo guardo como una joya. Fue una experiencia maravillosa, de mucho trabajo, pero de una gran recompensa. El año 1967 llegó un momento que considero importante en la historia del coro. ¿Por qué? El presidente de la Federación Nacional de Poricantores, a la cual nosotros no pertenecíamos, nos pidió que fuéramos a Roma a participar en el Congreso Internacional de Poricantores. Cuando yo estaba en Los Peques, estamos hablando del año 67, los compañeros de colegio, obviamente, pues se iban a pasar unos días al pueblo o al Perellonet. Cuando yo volví al colegio después de las vacaciones de verano, había estado en el país de Gales, había representado a mi país en un concurso internacional, había hecho un intercambio con un coro con la Liga Galesa de la Juventud en el país de Gales, había participado en un congreso de poricantores en Italia y eso me hacía sentir especial. El año 1970 llegó el momento crucial en la historia de los Pequeños Cantores, ya que ganamos el primer premio internacional de coros de niños y adolescentes en el famoso concurso de Llangollen en el país de Gales. Llegó el día de la salida, ya todos muy preparados, y allí estaban los medios de comunicación, la radio, nos vino a despedir y a desearnos suerte. Yo recuerdo que era un valle grandísimo, ¿verdad? Todo lleno de carpas y luego además gente de otros países, como también era un concurso de bailes folclóricos, pues ataviados con su traje regional. Sí, sí. Y para nosotros era alucinante. En cualquier esquina nos poníamos a cantar y enseguida nos hacíamos con la gente que estaba alrededor. Yo creo que el 80% o más de los peques tuvimos un problema de afonía importante. Y ahí estuvo pues Jesús. Nos pidió que durante 24 horas o más, un día completo, por lo menos no podíamos hablar nada.
Para ello inventamos entre todos un lenguaje a través de las manos y tocándonos la cara, pero lo conseguimos. No habló nadie. ¿Y tú te acuerdas cuando nos ponía en fila y a todos nos iba poniendo para suavizar la garganta? Llegó el día del concurso y cuando ya terminamos de participar tuvimos que esperar bastantes horas cuando ya el resultado fue que éramos los vencedores, los ganadores. Era tantísima la tensión que teníamos, en lugar de estar contentos nos pusimos todos a llorar, llorando de alegría, por supuesto. Tenía razón el jurado cuando dijo: ha sido un placer verlos y oírlos. Cada año se presentaban más niños a las pruebas de voces. El coro iba creciendo y creciendo, y así es como nacieron los minicantores para los niños menores de 11 años. Se presentaron al público en la conmemoración del 10º aniversario de los pequeños cantores, acompañados por sus hermanos mayores, los peques. Estaba gestándose, sin darnos casi cuenta, la futura escuela coral pionera en Valencia. Mi historia en Los Pequeños Cantores empieza pues cuando tenía 10 años, cantando, como todos, disfrutando de los conciertos, los ensayos, los viajes. Y con el paso del tiempo vas descubriendo pues, que eso es algo que a ti te gusta, te emociona y disfrutas un montón. Jesús animaba a todo el mundo a estudiar música, a cantar, incluso a dirigir. Y ya pues antes de salir de Los Pequeños Cantores, pues siempre que era posible pues le echaba una mano, ¿no? En el año 78 surge lo que en un principio se llamó la coral Nanos, los Nanos. Y en ese momento Jesús me propuso que me hiciera yo cargo de esos niños. Pues era una experiencia buenísima, era una manera de meterse de lleno y con total responsabilidad en la dirección y en la pedagogía musical, que es en lo que yo me desenvuelvo y es mi profesión, digamos. Cuando empezaba el curso, cuando se hacían las pruebas de voces, siempre había familias que me decían: oye, yo tengo un niño más pequeño y no podía entrar, y así poco a poco fue creciendo, fue disminuyendo el nivel inferior de edad, y hasta que llegamos a los 5 años, y de ahí no pasamos ya. Ese coro también llegó un momento en que era muy numeroso y lo dividimos en Nanos A y Nanos B, lo que luego sería Albada y Bardisa. Albada es una principio de un día, ¿no? Y son los que empiezan. El siguiente coro de Bardisa, ¿por qué? Porque una de las primeras canciones que cantaban los pequeños era la famosa Rosa de Bardisa. Y aquí es donde empezamos a trabajar con otras monitoras o directoras, todas ellas siempre pequeñas cantoras y gente que ha estado formada en Los Pequeños Cantores, lo que nos ayuda muchísimo pues, a mantener el mismo espíritu del principio. Me enorgullece pensar que nuestro coro ha servido de trampolín a muchos cantores hacia diferentes formas de vivir y hacer música.
He sido afortunado porque he trabajado en aquello que me hacía feliz y puede ser que con el paso de los años haya transmitido algo de todo esto. Per la meva experiència vital, els Pequeños Cantores de València han sigut fonamentals en la meva formació perquè va ser el grup on jo vaig iniciar i vaig conèixer el llenguatge musical de primera mà i he continuat durant tota la meva vida vinculada al cant coral i a la música vocal en particular. Però a més té la importància de que tot això s'ha construït sempre sobre la base d'uns valors col·lectius molt importants, com són els valors de la solidaritat, del companyerisme, de l'amistat, que són necessaris per a poder interpretar i per a poder crear el món màgic de la música coral. Para mí el ser peque fue darme la vida sobre todo profesional. Jesús, en el momento empezó a levantar los brazos el primer día de ensayo, me cautivó. Vi que eso era lo mío. Cuando yo tenía 11 años, él sufrió un accidente, me pidió que yo estuviera tocando el piano y que estuviera ayudando a ensayar con las mayores y a partir de ahí tomé la decisión que yo quería ser como él. Estudié música, estudié magisterio también para poder dedicarme a los niños, porque la idea era crear realmente un buen coro, pero sobre todo crear buenos corazones. He d'agrair a Jesús Rivera la seva sensibilitat, perquè, en definitiva, davant de cada coral hi ha una sensibilitat que és la que compartim amb el director o la directora de torn i és el que ha fet que la meva vida estiga plena de matisos i de sentiments al voltant de la música. Para mí la época de Peques es decir que ha marcado y ha condicionado mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Estuve en los Pequeños Cantores hasta que pude, desde los 6 años hasta el cambio de voz. En el cambio de voz no tuve más remedio que dejarlo, con una gran tristeza, y coincidiendo con el montaje de la ópera Vinatea de Matilde Salvador, que ensayé pero que ya no pude participar en ella. A nivel personal, sigo manteniendo amigos de los Pequeños Cantores, canto en el coro de Cámara de Valencia, y desde hace unos 20 años trabajo como coordinador técnico del coro de la Generalitat Valenciana. En la actualidad el coro de la Generalitat tiene una plantilla estable de 59 cantantes, de los cuales 12 son antiguos Pequeños Cantores. De estos mismos cantantes que iniciaron su desarrollo profesional en el coro, muchos lo han volado y tienen una carrera como solistas incuestionable. Isabel Monar, Erika Escrivá, Silvia Tro e Isabel Rey, por ejemplo, son cantantes que están actuando en los mejores teatros del mundo, pasaron por los Pequeños Cantores en el inicio de su trayectoria. Vaig tindre la sort de conviure amb uns companys fantàstics, molts d'ells que continuen en aquesta activitat com a directors o com a
cantants o com a coralistes, jo crec que també gràcies a aquesta època meravellosa que va ser la dels Peques. Los años pasaron y nosotros nos hacíamos mayores y cada vez para todo el grupo de amigos que nos habíamos juntado, chicos y chicas, se nos hacía más necesario cantar, no solamente los viernes con Jesús, sino los sábados, los domingos, en julio, en agosto, en Navidades, y vimos que poco a poco nuestros amiguitos, nuestros amigos chicos, se les iba cambiando la voz y se tenían que ir de los Peques. Y decidimos crear un coro. Para mí personalmente fue la primera experiencia que tuve como directora. A partir de ahí pues ya fui cogiendo coros, hasta donde estoy actualmente. Creo que los pequeños cantores han sido y son un punto de arranque imprescindible que nos han hecho ver a muchas personas el mundo de otra manera, que tal vez si no hubiésemos estado en los Peques la veríamos con otros ojos y no seríamos ni las mismas personas ni los mismos profesionales. Cantamos siempre obras de grandes autores, siempre en nuestra colección ahí. Yo tengo 72 adaptaciones de coros mixtos a voces iguales. ¿De qué autores? De toda clase, desde Bach, Beethoven, Mozart, otros autores modernos, antiguos. Hemos tocado casi todos los géneros de la historia de la música, ¿no? Fue estreno en España de una obra muy importante en la música coral, que es una misa que se llama, en inglés, el título en inglés es Mass of the Children, que significa Misa de los Niños, ¿no? Han pasado muchas generaciones en esos 50 años. Les he visto trabajar con entusiasmo y dedicación, en los ensayos, en los conciertos, en las convivencias o en los viajes. Me daba cuenta de que los Peques eran personas especiales. Hemos compartido emociones, momentos únicos que les han hecho sentirse orgullosos de ser Peques. Yo me he sentido orgulloso de ser su director. El momento en el que te convocan para el viaje, ¿no? Cuando el gran día en que Jesús lee la lista y de repente dices, ostras, yo también voy. Ese momento es súper emocionante. Son viajes que evidentemente no tienen nada que ver con ningún tipo de viaje que puedas hacer con familia, amigos, nada, porque tenían momentos muy especiales. El regalo más grande que me ha hecho Peque, que lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, era estar en el extranjero de viaje, entrar en una iglesia, entrar a la Catedral de Colonia o entrar en cualquier iglesia, Jesús pedía permiso y ponernos a cantar. Voy a cantar delante de no sé cuántos alemanes, que no conozco de nada, en un castillo en medio de la orilla del Rin, no sé, todo eso suponía mucho. Tú tenías una función. Eso, la verdad es que es súper interesante y en Peques, en un montón de cosas, se ve cómo te intenta inculcar algo de responsabilidad, además de valores y tal, para que tú, como niño, digas, esta es mi función, me voy a preocupar de hacerla bien. Habían algunas muy divertidas. El botijero, que era la estrella de las responsabilidades. La función del botijero, por ejemplo, esa era por forma de almacenar agua fresca para todo el trayecto en autobús, porque todo lo hacíamos en autobús, y muy práctico, ¿no?
A ver, estaba típica la del maletero, que tenías que ayudar a descargar el autobús, las maletas. SAR es el servicio antidespiste. Se encargaban de revisar todas las habitaciones, que no nos dejáramos nada, y entonces lo que encontraban en el autobús se subastaba. El antimareo era cuando ibas en el autobús y entonces te mareabas y alguien se sentaba a tu lado para distraerte, ¿no? Si el antimareo no podía contigo, se sentaba Jesús. Con diversión y con juegos hacía que te ocuparas de una cosa que yo qué sé, era importante. En los viajes también pues había ceremonias propias del coro, como los bautizos, por ejemplo. Yo pues, me bauticé en uno de ellos y esperé a otro para la insignia, para la imposición de la insignia. Los bautizos de los nuevos, con la elección de la madrina, los nervios de ir a preguntarle a una persona más antigua, con más experiencia, no sé, el ¿quieres ser mi madrina? Era como, no sé, era como un revoloteo tonto en el estómago. Y luego la relación que creabas con esa persona, ¿no? Que era como la persona que te cuidaba dentro del grupo. Bueno, la insignia era la culminación, era ser pequeña. Te hacía formar parte o te hacía sentir más miembro del coro, más maduro. Ya, pues, como el coro también tenía una forma simpática de establecer generaciones y tal, entre antiguos, nuevos, medianos y tal, pues llegabas a la madurez, ¿no? Por así decirlo, a pesar de los jóvenes que éramos. Cada año tú tienes un rol. Durante el año que te toca tienes el rol de hacer tal, de elegir madrina o de imponer la insignia. O sea, fomenta mucho el vínculo dentro de la misma generación, pero luego también entre diferentes generaciones. Mi grupo de amigas más íntimo es de peques y yo creo que somos 4 generaciones. Nos ponemos a caminar. Las despedidas, por ejemplo, o sea, yo recuerdo mucho, evidentemente la mía, además como un pequeño desgarro, ¿no? De ya no vuelvo, ya no sigo, pero recuerdas también las otras, o sea, la gente se metía tanto y desnudaba tanto el alma que era imposible no emocionarse, no llorar, el pensar en, jolín, cuando me llega a mí ese momento no quiero ni pensarlo. Sentirnos siempre peques, y aunque os dejamos, si os ayudará a veros sonreír. Yo empecé en Peques hace 3 años, aunque llevo en el coro desde los 5, y una de las cosas más interesantes que hacemos son las convivencias. Las convivencias eran especiales. El acabar la semana, saber que el viernes te preparabas para el sábado de buena mañana irte, olvidarte de todo el mundo y estar solo con Jesús y con los peques, no sé, creo que es una experiencia brutal. Nos lo pasamos muy bien porque son 2 días en los que nos sirven para pues, estar todos juntos, conocer a más gente, integrar mejor a los nuevos y hacemos muchos juegos, hablamos. Y nos lo pasamos muy bien jugando, que aunque siempre hacemos los mismos juegos y llevemos muchos años haciendo los mismos juegos, nos gusta mucho. El Silvio Balón, Embajadores, la Globotap, Pepes y Pepitos, El Sueño Fantástico. En las convivencias siempre acabamos haciendo una reflexión donde hablamos, y en la reflexión hablamos sobre las cosas que hemos hecho antes de la convivencia, cosas que tenemos que corregir.
Pues también dedicamos algún tiempo para cantar canciones todos juntos con la gente que se lleva la guitarra y salimos al jardín, cantamos. Desde hace 3 años hacemos una convivencia que la hacemos toda la escuela coral, que la llamamos la Music On Me. Y pues es una convivencia muy divertida porque estamos todos juntos, desde los pequeñitos hasta los más mayores. Y pues es una ocasión para conocernos todos mejor y también hacemos muchas actividades. Como musicales, dirección, composición, riez, orquesta y muchas cosas. En Peques, lo que me gusta de mis amigos de Peques es que todos tenemos una cosa en común y es la música, entonces pues siempre tienes a alguien que puedes hablar de cualquier cosa y siempre están contigo. Y no sé, en los años de Peques pues conoces a gente y pueden llegar a ser muy especiales para ti. La convivencia con la gente me llevó a considerar una cosa que ha sido fundamental para los pequeños cantores. Ser peque es una forma de ser. A partir de entonces yo quería siempre que los peques fueran personas especiales, personas que cuando estaban en el colegio la gente se diera cuenta de que eran peques, se les tiene que notar en algo. No en la cosa educativa, en la cosa, digamos, científica de conocimiento, sino en la cosa de comportamiento, ¿no? Los primeros cantores eran, primero, para cantar lo mejor posible, pero también el segundo punto era para ser las mejores personas, ser mejores amigos, ser mejores alumnos, mejores en otros sentidos. Era un proyecto muchísimo más ambicioso. Se trataba de educar a personas con unos valores humanos como la amistad, la responsabilidad, la disciplina y todo ello no impuesto sino fomentado por Jesús y por don Antonio Costa y desarrollados y aceptados voluntariamente por nosotros. Todas esas filosofías que tenía él, todas esas cosas que nos impregnaba de responsabilidad, nos impregnaba de amor a la música, amor por el trabajo, amor por los demás, ayuda mutua, todo eso es lo que normalmente no se ve en ningún sitio y resulta que yo tuve la gran suerte de verle a él. Desde que yo era pequeña cantora, es decir, en la prehistoria, hace muchísimo tiempo, la vida ha cambiado un montón, las cosas han cambiado un montón. Los niños y los jóvenes es que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Y por eso creo yo que es tan importante lo que estamos haciendo, porque los niños de hoy en día, nuestros niños de pequeños cantores siguen teniendo las mismas ilusiones, los mismos compromisos, el mismo espíritu que teníamos nosotros, que era cantar, disfrutar de la vida, disfrutar de los juegos, de los amigos, de la música. Esto nuestros niños lo siguen haciendo igual. Bueno, todo lo que estamos hablando de los pequeños cantores no ha sido obra de un señor, ni siquiera de unos niños, sino es una obra de mucha gente que ha colaborado de toda la ciudad, mucha gente. A toda esa gente hay que darles muchísimas gracias. En definitiva, han pasado ya unos 7 u 8 años que yo he dejado de dirigir personalmente los coros y los ensayos, ¿no? Pero
hay un montón de gente, hay muchísima gente, hay un equipo de mucha gente que están trabajando para que esta de los pequeños cantores no desaparezca, para que siga pujante, para que siga adelante y para que otros muchísimos niños sigan beneficiándose de los pequeños cantores de Valencia. Y desde entonces, pues esa es mi tarea, en eso ha consistido todo mi trabajo y mi ilusión en continuar esa labor tan importante y pensando en que no se podía venir todo abajo, sino que teníamos que revitalizar y conseguir pues igualar o mejorar todo lo que durante esos muchísimos años Jesús había conseguido en los peques.